Estamos con Dalibor Eterovich, jefe de tasas y monedas de LarraInvial Asset Management. Muchas gracias, Dalibor, por sumarte a Bloomberg News en español. No, muchas gracias, Eduardo, por invitarme. Mira, estamos comenzando septiembre y viene el gran evento que va a ser el primer movimiento de tasas de la Fed en un buen tiempo. De ser, por ejemplo, a mediados de agosto se decía, las bolsas caen, la Fed debería actuar antes de septiembre. Eso pasó. Después dicen, viene un recorte de 25. Últimos reportes, de nuevamente, algunos diciendo 50. Háblame, ¿cuál es el escenario que estás manejando tú en LarraInvial Asset Management? Bueno, el escenario que estamos viendo es uno en que Estados Unidos se ha ido desacelerando. También la inflación ha venido acompañando después de un primer trimestre que parecía que la inflación estaba con algunas dificultades para aflojar. Ya al segundo trimestre vemos que retoma una tendencia decreciente y al mismo tiempo acompañada con una economía más débil. Entonces, dada que la tasa de interés actualmente en Estados Unidos está bastante por sobre la tasa de interés neutral, o sea, está con una política monetaria bastante restrictiva, es esperable de que incluso en un escenario en que no estemos entrando en una recesión en Estados Unidos, la Reserva Federal también, para evitar y disminuir las probabilidades de que la economía se le desacelere más allá de lo necesario, empieza a acompañar esta desaceleración bajando la tasa de interés. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que al menos en la medida que la Reserva Federal está actuando, quizás podría haber hecho algo un poquito más rápido, pero en principio actuando y acompañando esta aceleración, tratando de revertirla o estabilizar la economía, vemos que es una buena señal, dado que mejora de alguna manera las condiciones financieras, lo apretadas que estaban las condiciones financieras globales, y eso finalmente tiene una serie de ramificaciones positivas para mercados emergentes. ¿Cómo estás viendo tú el tema? O sea, el gran debate ahora fue inflación y ahora mucho del empleo. Los últimos datos hablan de debilidad, a veces más debilidad de lo que se espera. ¿Cuál es tu visión sobre empleo en Estados Unidos? Mira, los datos de empleo han venido mostrando menor creación de empleos en el margen, pero todavía se están creando empleos relativamente consistentes con lo necesario para mantener el desempleo, que está hoy en día en niveles todavía históricamente bajos, en estos niveles. Entonces, lo que pasamos un periodo en que la creación de empleo, o sea, se estima, por ejemplo, a darte algunos números, se estima que 150.000 empleos mensuales, más o menos, lo que te lleva al break-even, es un nivel de estabilidad en el nivel de desempleo. Y la verdad que más o menos eso es lo que se ha venido creando los últimos tres meses. Entonces está mostrando un mercado laboral que está algo más holgado, no está tan apretado como estaba anteriormente a inicios de año, en un momento, pero que tampoco está mostrando o anticipando de que la desaceleración de la economía norteamericana es muy fuerte o está siendo mayor o imprevista en términos de velocidad. Dicho sea eso, si tienes una política monetaria que es restringida y la mantienes por mucho tiempo, vas a generar una desaceleración más fuerte hacia adelante. Entonces, es importante que la Reserva Federal, de alguna manera preventiva, empiece a ajustar su política monetaria para evitar y disminuir la probabilidad de que esta desaceleración se le escape de las manos. Otro tema del cual se ha estado hablando mucho, Dalibor, y quiero tu visión, es sobre el carry trade. De ser un tema que a veces ni siquiera se mencionaba en los medios, era demasiado técnico, ha estado de titulares todo el tiempo en Bloomberg. ¿Ya pasó el tema o el riesgo o la volatilidad para las monedas por el carry trade? Yo estaba leyendo algunos reportes que dicen que podría volver con fuerza. Mira, el carry trade siempre está presente en la medida que hay diferenciales de tasa entre las distintas economías. Entonces, un carry trade clásico, y ahí probablemente tú me vas a preguntar acerca de Japón en algún momento, es que la economía japonesa durante muchos periodos experimentó deflación, entonces mantuvo una política monetaria muy expansiva o tratando de generar presiones de precios, que estaba para el otro lado, entonces manteniendo la tasa muy baja. Y eso hacía de que el costo de financiarse en yenes era muy bajo relativo a invertir en otras monedas. Entonces, carry trade clásicos era te vas corto en el yen y tomas posiciones largas, por ejemplo, en el real brasileño o el peso mexicano
ambas monedas que tienen una tasa de interés arriba de 10%. Entonces partías con un carry, un diferencial de tasas súper importante. Cuando la inflación empieza a aparecer en Japón, el Banco Central se ve obligado a empezar a reaccionar también de la misma manera y a anticipar que hacia adelante las tasas de interés van a subir, y eso te lleva a una reversión de muchos carry trades que estaban bastante largos en ese posicionamiento, y generó una presión quizás más excesiva de la normal sobre monedas carry, y justamente las monedas latinoamericanas son una de ellas. Pero hay otros carry trades también dando vuelta. El clásico carry trade es contra Estados Unidos. Entonces, cuando la tasa de política monetaria está baja y tus tasas de interés en mercados emergentes están altas, tú te financias en dólar para invertir en esas monedas. Y esto hacia ahora no ha sido tan atractivo porque la tasa de interés norteamericana está muy alta. Entonces te voy a poner un ejemplo que nos toca de cerca a los chilenos, que es la tasa del Banco Central chileno está casi al mismo nivel que la tasa norteamericana. Por lo tanto, no hay diferencial de tasas, no hay carry trade. En la medida que hacia adelante se espera de que el Banco Central norteamericano baje la tasa los próximos 12 meses, más que lo que va a bajar la tasa en Chile, va a ir armando un diferencial de tasa, y ahí va a aparecer o podría aparecer un carry trade con respecto a nuestra moneda. Lo mismo ocurre con otras monedas que tienen tasas más altas, como la brasileña y la mexicana. Entonces, en términos de asset management y de inversiones, uno siempre está buscando esos diferenciales de tasa, y obviamente son una estrategia de factor financiero muy exitosa que viene con riesgos en momentos en que se reversa. Pero de todas maneras, yendo a México, que ha sido como el que se ha mencionado más en esto del desarme de las posiciones de carry trade, que ha debilitado mucho el peso. ¿Cómo está en ustedes en la Reinvial? ¿Cómo están viendo el peso? Porque también hay factores de México que están afectando esa moneda. Mira, el peso mexicano ha sufrido por estos dos golpes, ¿verdad? La parte global, que es básicamente la reversión del carry trade con el yen, y también por factores idiosincráticos, principalmente yo diría por factores idiosincráticos, dado todo este proceso de reformas constitucionales y reforma al sistema judicial, que en nuestra opinión podría aumentar el riesgo generalizado del país. Entonces, en ese sentido, posiciones de carry trade rápidamente se reversa. Hacia adelante tenemos que ver cuál es la evolución de todos estos distintos riesgos. El riesgo político es algo que normalmente las posiciones de carry trade odian, porque si tú miras, uno trata de alguna manera de generar un retorno en base a un diferencial de tasas que está en el torno entre, en este caso, torno a 5 o 6%, y cuando aumentan los riesgos políticos, la volatilidad de la moneda puede ser de 1 o 2%, lo que rápidamente te puede hacer desaparecer las potenciales utilidades que generarías por el carry trade en un año. Última pregunta, Dalibor, y ya ahora quiero ver como allocation. Cerremos con el allocation. ¿Qué es lo que están recomendando ustedes en la Reinvial, o dónde están en lo que es tasas y monedas? ¿Dónde estás viendo tú como asset manager posibilidades? Mira, voy a hablar un poco a mediano plazo. Históricamente, el ciclo financiero global está bastante influenciado por la política monetaria norteamericana. Y hoy en día estamos entrando, como yo decía, a un ciclo en que la tasa norteamericana irá cayendo a lo largo del tiempo, más rápido, más lento quizás que lo que estiman los precios de mercado, pero en principio la direccionalidad está clara. Tradicionalmente, periodos en los cuales las tasas de interés norteamericana caen, vienen con un dólar que se deprecia a lo largo de la trayectoria, lo que genera de que activos no dólar como los mercados emergentes en relativo se transformen más atractivos en términos de retorno esperado. Entonces uno tiende a ver flujos de capital entrando a economías emergentes, estimulando sus demandas internas, lo que después genera también mejoras en los crecimientos potenciales, los earnings de las compañías, etc. Entonces, obviamente estos procesos no son lineales, lamentablemente tienen volatilidad, porque normalmente cuando los bancos centrales bajan tasa de interés, y Estados Unidos no es la excepción, es cuando están en problemas, ¿verdad? O sea, esto nadie baja la tasa de interés feliz de la vida, sino que hay una situación detrás de desaceleración y riesgo de recesión. Pero en la medida de que el mercado considere que el estímulo monetario que entrega la Reserva Federal es suficiente para disminuir las probabilidades de una desaceleración, es probable que el dólar tome una tendencia depreciativa, como mencionaba,
y eso te aumenta las perspectivas de las monedas, de las distintas monedas y retorno de activos no dólares. Entonces, en ese sentido, pensaría que en un big picture de asset allocation, durante un periodo largo de tiempo fue muy positivo tener harto dólar metido entre las carteras, también sobreponderar Estados Unidos, puedes rotar en la medida de tus distintos riesgos que enfrente, digamos, los distintos portafolios, agregar más no dólar, más monedas emergentes. Algunos de estos activos carry que nosotros hemos mencionado en Latinoamérica tienen esas características, tienen características también de value, básicamente el estado que se ha generado en los últimos años, por lo tanto pensaría de que ahí estaría las zonas geográficas y probablemente clases de activos que serán los ganadores en los próximos años. Dalibor Eterovich, jefe de tasas y monedas para la LarraInvial Asset Management. Muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg News en español.